Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Esta es la iglesia cristiana, Discípulos de Cristo, que se reúne aquí en el barrio San José de Manatí. Y en la mañana de hoy vamos a estar dando comienzo a la lección bíblica para el día de hoy, 18 de febrero del año del Señor, el 2024. Esta mañana estaremos trabajando con la lección especial para la convención anual número 114. Esta está en la revista El Discípulo, en la página 308, para los que tienen el libro con ustedes en mano. Página 308. Hoy es el culto de convención en la tarde. Y estamos todas las iglesias cristianas Discípulos de Cristo en Puerto Rico, estamos participando de esta misma lección especial. Esta lección la trabajó el doctor Pablo Jiménez y tiene como título "Heme aquí, llamado, vocación y ministerio". Para esta mañana el texto bíblico incluye varias porciones bíblicas. Estaremos mirando Isaías 6, los primeros 8 versículos, Jeremías 1, los primeros 10 versículos, Mateo 4, versículos 17 al 22, Primera de Corintios 12, versículos 4 al 11, y terminamos con el texto áureo que vamos a estar leyendo ahora en Hechos 20, versículo 24. Y este texto lee como sigue: Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a mirar los objetivos rápidamente. Y aquí tenemos que estaremos examinando el significado de la vocación al ministerio por medio de varios ejemplos bíblicos. Estas diferentes lecturas que vamos a estar haciendo son ejemplos bíblicos de la vocación al ministerio. También enumeraremos los dones y ministerios que, de acuerdo con el Nuevo Testamento, Dios concede a los y las creyentes. Y finalmente estaremos considerando el costo de la vocación al ministerio cristiano. Comenzando con el vocabulario bíblico, tenemos 4 palabras o frases que vamos a estar utilizando, o términos. El primero es carismas. Y nos dice la revista El Discípulo que carismas son los dones otorgados gratuitamente por Dios a la humanidad, a la iglesia y al liderazgo cristiano. Este es para todo, no exclusivamente de nosotros en la iglesia y el liderazgo cristiano. Carisma es para la humanidad. Dones espirituales es el otro término. Y nos dice el discípulo que son habilidades extraordinarias que Dios concede a personas concretas para que puedan llevar a cabo tareas específicas destinadas al bien de la comunidad de fe. Así que los dones espirituales son el regalo de Dios, esa habilidad especial que Dios le dio a cada uno para que podamos trabajar en la comunidad de fe. La otra es ministerio. Y dice el discípulo que es la función delegada por Dios en una persona de fe, llamada al liderazgo, ejercida con autoridad divina. Dios llamó a alguien para una función específica y Dios dio la capacidad y dio la autoridad para que esto así sea hecho. La vocación, que es un término que usamos con alguna frecuencia.
cuando lo traemos acá a la iglesia, es el llamado divino que Dios hace a algunos individuos para llevar a cabo una misión concreta relacionada con el reino de Dios y con la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Cuando uno ve a alguien que Dios vocacionó para algo, uno sabe que es instrumento de Dios y está ejerciendo lo que el Señor le dijo que hiciera. Uno dice, esta persona tiene vocación, ¿verdad? Entonces, introducimos un poco este tema. En esta mañana, como dijimos hace un momentito, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo ha escogido una serie de textos para hablar del tema del llamado o la vocación al ministerio cristiano. Y acabamos de enumerar estos diferentes textos. Unos de ellos vienen del Antiguo Testamento. Estaremos mirando a Isaías y estaríamos mirando también a Jeremías. Y vamos a terminar con algunos textos del Nuevo Testamento, que ahí estaría algunos textos de Mateo, otros de Primera de Corintios, y finalizaremos con el texto áureo que leímos hace un momento, que está en Hechos. Y aunque de primera impresión uno vea que son textos que parecen ser un tanto diferentes, vamos a percatarnos, una vez estemos estudiando el tema, que la vocación o el llamado al ministerio cristiano es lo que une a todos esos textos que vamos a estar mirando en estas mañanas. La próxima, las lecturas del Antiguo Testamento, vamos a ver que narran llamados al ministerio profético de dos gigantes de la fe, Isaías por un lado y Jeremías por otro lado. El relato de Mateo describe el inicio público del ministerio de Jesús cuando está escogiendo los primeros discípulos. La lectura de Primera de Corintios 12 gira en torno a la iglesia y los dones que el Espíritu Santo da al pueblo de Dios. Ese texto en particular es sumamente abarcador y complejo. Así que vamos a estar limitando la discusión a enumerar esos dones espirituales. Cómo funcionan, cómo trabajan, cómo eso ejercen, será tema de alguna otra discusión en el futuro. Finalmente, el texto del libro de Hechos proviene de una historia muy hermosa y conmovedora del apóstol Pablo, en donde se está despidiendo de los cristianos que están en la costa oeste de Asia Menor, lo que en el día de hoy es Turquía. Y ese texto es muy conmovedor y vamos a estar terminando la discusión con ese texto. El llamado al ministerio es conocido desde tiempos muy antiguos. Y en el Antiguo Testamento encontramos algunos relatos en donde Dios llama a una persona, que ha de ser una persona extraordinaria, para que acepte unas encomiendas o unas tareas específicas que siempre implican tener una posición de liderato, ya sea de forma formal o informal, esto en el pueblo de Israel. Y estos relatos que vamos a estar comentando siguen un formato que es similar y se conocen como la historia de llamamiento profético. Comienzan estas historias con una breve introducción. Allí se presenta a la persona que ha de ser llamada. Luego vemos que el ejemplo nos describe la confrontación entre ya sea Dios o alguno de sus mensajeros celestes, los ángeles, y la persona a quien se le hace el llamado profético. Esta confrontación
puede causar en algunos casos temor, susto, quizás hasta espanto en estas personas que son llamadas. Y este es el momento que se conoce como el llamado en propiedad. La próxima. Notamos que estas personas llamadas comúnmente expresan algún impedimento, ¿verdad? O duda con sus capacidades para poder llevar a cabo esa función a la que se les está diciendo. Pero sin embargo, vemos luego que esa duda es disipada porque esa persona llamada recibe una afirmación de Dios que aclara esa duda o esa preocupación. Primero, Dios le dice: estaré presente en medio de ti. Y segundo, de forma milagrosa y extraordinaria, le capacita para la tarea a la cual le ordenó que hiciera. Así que esas palabras que dan seguridad, usualmente uno ve que se reafirman con actos milagrosos que sirven de señal para estas personas que han sido nominadas por Dios para ejercer una función. Así, de esa forma, se resuelve toda resistencia que pueda tener la persona ante el llamado divino. Así que estas historias de llamamiento profético concluyen cuando la persona a quien se le hace el llamado se somete a la voluntad de Dios y acepta la responsabilidad de llevar a cabo esa tarea que se le está encomendando. Hoy en esta mañana vamos a estar estudiando estos textos bíblicos, esperando que nos motiven a afirmar el llamado a nosotros. Nuestro compromiso con el Dios que nos llama por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Que así nos ayude el Señor. Comenzamos entonces la lectura de la porción bíblica y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer cada libro, ¿verdad? Cada libro específico, todos los versículos que tienen que ver en la lectura. Así que vamos a empezar con la lectura de Isaías 6, del 1 al 8. Del 1 al 8, Isaías 6. El hermano Johnny Amador, como de costumbre, nos ayuda en la lectura de la palabra. Dios le bendiga, iglesia. La palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Vamos a leer versión popular. El año que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono muy alto, al borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubría la cara, con otras 2 se cubría la parte inferior del cuerpo, y con las otras 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, oh gloria a tu nombre, Padre. Santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo. Y pensé: ay de mí, voy a morir. Estoy con mis ojos al Rey. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En ese momento, uno de aquellos seres como fuego voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar.
y tocándome con ella la boca, me dijo, mira, esta brasa te ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Amén. Esta porción bíblica fue tema de la predicación de la pastora el domingo pasado. Así que la tenemos bastante fresquecita, ¿verdad? Isaías 6, del 1 al 8, más bien nos está narrando el llamamiento del profeta Isaías. Dice que ocurrió en un momento de crisis, en el año que murió el rey Usías. Isaías tiene una visión que, según vimos, es asombrosa, en la que ve a Dios sentado en su trono, rodeado de seres celestes que le adoraban continuamente. Y la voz de Dios hace temblar los cielos, e Isaías responde con temor, pensando que un hombre de labios impuros seguramente moriría después de ver la gloria de Dios. Eso era lo que se decía en ese tiempo, que cualquiera que viera la gloria de Dios habría de morir. No podría sostener tal encuentro. Sin embargo, un ángel purifica sus labios con un carbón encendido, limpiando sus pecados. Y ese acto milagroso da paso al llamamiento divino, en el cual Isaías contesta diciendo, heme aquí, envíame a mí. Qué hermosa esa palabra. Vamos a ver ahora, entonces, los primeros 10 versículos del primer capítulo de Jeremías. Dichos y hechos de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías pertenecía a una familia de sacerdotes que vivían en el pueblo de Anatot, en la región de la tribu de Benjamín. El Señor le habló a Jeremías cuando Josías, hijo de Amón, estaba en el año 13 de su reinado en Judá. También le habló durante el tiempo en que Joaquín, hijo de Josías, era rey de Judá, y hasta que Sedequías, también hijo de Josías, cumplió 11 años como rey de Judá. Es decir, hasta el quinto mes del año, cuando los habitantes de Jerusalén fueron llevados al destierro. El Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que naciera, yo te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven. Tú irás donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, oh gloria a tu nombre, Padre. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios. Yo te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Amén. Qué hermoso llamado el de Jeremías. Damos gloria a Dios. En este primer capítulo de Jeremías estamos también narrando un llamado que sin duda es especial. Y el profeta recibe ese mensaje de parte de Dios, quien le informa que le había llamado desde antes de nacer, cuando todavía estaba formándose en el vientre de su madre. Como es de esperar, Jeremías objetó el llamado y dice que era muy joven.
La otra Reina Valera dice, porque yo soy un muchacho, ¿verdad? No sé hablar. Indudablemente ese hablar al que se refiere Jeremías es hablar en público, liderar, hablarle la palabra del Señor. No tenía experiencia, era muy joven todavía. Pero sin embargo Dios vence todas esas objeciones y tocando su boca le da eventualmente esa visión y le dice, ya yo puse mi palabra en tu boca. Habrás de decir lo que yo te digo que digas, ¿verdad? Así que ese impedimento de que él no sabía hablar, como él decía, es resuelto. Pasamos ahora a Mateo del 17 hasta el 22, Johnny, Mateo 4, 17 al 22. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, síganme y yo les haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó. Y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Así que ahora estamos en esa transición, ¿verdad? Y Jesús de Nazaret es la continuación y la culminación de la línea profética del Antiguo Testamento. Porque estamos hablando entonces del Mesías prometido. Y según Mateo, del 4, del 17 al 22, Jesús comenzó ese ministerio público llamando al pueblo al arrepentimiento y a cambiar su forma de pensar. Y dice, porque el reino de los cielos ha comenzado a acercarse a la humanidad. Y el reino de Dios es entonces esa plena manifestación de la voluntad de Dios en el mundo y también en la historia. Y ese reino tiene una perspectiva distinta, ya que se rige por valores que surgen del carácter de Dios. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Pues dice que el reino afirma la bondad, porque Dios es bueno. También dice que el reino afirma la justicia, porque Dios es justo. Y también dice que el reino afirma la misericordia, porque Dios es amor. Y para entonces poder participar en ese reino de Dios es necesario que adoptemos los valores divinos, abandonando nuestro antiguo parecer, el pecado y los valores negativos que emanan de la maldad. La próxima. Después de este anuncio solemne, Jesús llama a sus primeros discípulos y son 4 pescadores. Simón Pedro y su hermano Andrés, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, que son 4 pescadores. Y a esos 4 pescadores le dice, ya no van a estar pescando más peces, ahora les invito a que pesquen gente para el reino de Dios. Vamos a 1 de Corintios 12, los versículos del 4 al 11. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con
Su poder lo hace todo en todo. Dios da a cada uno algunas pruebas de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a uno le concede que hablen con sabiduría y a otros, por el mismo Espíritu, le concede que hablen con profundo conocimiento. Bendito tu nombre, Padre. Santo tú eres, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en estas lenguas. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dado a cada uno, a cada persona, lo que a él mejor le parece. Dios le bendiga. Así que en el Nuevo Testamento Dios también capacita de una forma no explicada, sobrenatural, a las personas que llama al ministerio cristiano. Y vemos en 1 Corintios 12 que Dios capacita a los creyentes por medio de la obra del Espíritu Santo, que les conduce a reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu de Dios concede regalos, los que nosotros decimos dones, a las personas de fe para que puedan ejercer esos diversos ministerios. Tanto los dones como los ministerios, a pesar de que son sumamente diversos, provienen de Dios. Y esos diversos dones, a pesar de que son diferentes, trabajan de forma coordinada, así como los miembros del cuerpo, que a pesar de sus grandes diferencias, forman un solo ser. La próxima, los dones enumerados en 1 Corintios 12, 4 al 11, habla de la palabra de sabiduría, de la palabra de conocimiento, de la fe, de la sanidad, de hacer milagros, de la profecía o predicación, y el discernimiento de espíritus, el hablar distintos géneros de idiomas y la capacidad para interpretar o traducir esos idiomas. Vemos que son dones diferentes, pero al mirarlos todos en conjunto vemos cuán necesarios y cómo se complementan unos con otros. Y la palabra dice que los da según el Señor así lo decide y lo estima. El regalo del Señor es el que lo da. Hermana Lilian. La hermana Lilian trae un punto bien importante, y esos dones o esos regalos que el Señor nos da son para la edificación del pueblo de Dios, no para nuestra propia beneficio, ¿no? Así que lo dio el Señor como instrumento para que ¿verdad?, tengamos esa posibilidad de seguir llevando el mensaje del Señor. Toda la iglesia tiene derecho a esos dones también. Pero el Señor es el que lo da. El Señor es el que lo da. No porque nosotros lo merezcamos o lo querramos. El Señor es el que da el don. ¿Ok? Pero todos sí podemos hablar lenguas, cielo y tierra. El Señor le puede dar el don de hablar en lenguas a cualquiera persona en el pueblo de Dios. El Señor es el que lo hace.
no es nadie menos que otra persona porque no hable lenguas. Oí por ahí de que estaban enseñando lengua a la gente. Imagínense, yo no podría enseñarle lenguas a nadie. No está en mí eso. Es el regalo del Señor. Y lo da, como dice la palabra, así como el Señor lo quiere. Y a quien el Señor quiere, ¿verdad? Leemos entonces el último versículo de la lección de hoy, que está en Hechos 20, 24, Johnny. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el cargo que el Señor Jesús me dio de anunciar las buenas noticias del amor de Dios. Dios le bendiga. Amén. Así que la próxima, aunque nos regocijamos en Dios y en los regalos que el Señor nos da, los cuales hemos hablado que son para bendecir a la humanidad, reconocemos que tanto el discipulado como el ministerio cristiano tienen un costo muy alto. ¿Y qué Dios pide de nosotros? ¿Qué Dios pide de nosotros? Dios es amor. Y el que ama, entrega un poquito, la mitad, 3/4 partes, o lo entrega todo. Pues así mismito nos pide el Señor. Todo nuestro ser entregado a su servicio. Y cuando estudiamos entonces Hechos 20, podemos notar que el apóstol Pablo se despide del liderato de la iglesia en la región de Éfeso. Y allí Pablo les comenta y se despide con mucho amor. Y Pablo, cuando hace este comentario, ya sabe que cuando llegue a Jerusalén habrá de ser apresado y sabe que va a morir en ese proceso. Sin embargo, afirma que está dispuesto a morir por el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. ¿Cómo aplicamos esto que acabamos de leer en estos pasados minutos? Pasamos a la próxima. Esta lección especial tiene varias enseñanzas y vamos a ver cómo las vamos enumerando. La primera es que no hay duda de que Dios es el que llama. Y el mismo Dios que llamó a los profetas y a los discípulos en aquel momento es el que nos llama a nosotros hoy día. Es el mismo ayer, hoy, y dice la palabra, que por siempre, ¿verdad? Y Dios llama a hombres y a mujeres de fe a escuchar y obedecer ese llamado hermoso, abrazando su vocación como discípulos de Cristo Jesús. Si bien Dios llama a toda persona creyente a entrar en ese proceso de discipulado cristiano, Dios también llama a mujeres y hombres de fe a ocupar puestos de liderato en la iglesia. Dice Dios, quien es nuestro pastor, en Salmo 23, ¿verdad? Y Jesús, el príncipe de los pastores, en Primera de Pedro, llama a algunas personas al ministerio pastoral. Eso también está en Primera de Pedro. La próxima. Dios usa entonces el liderato de su pueblo como instrumento útil por medio de los cuales va a pastorear. Así que Dios escoge unos líderes para que se encarguen de pastorear a su pueblo. Y aunque en el Nuevo Testamento les llama pastores y les recalca unas responsabilidades específicas, queda claro que aquellas personas que ocupan esas posiciones de liderato solo son colaboradores en un ministerio que no me pertenece a mí ni a San José.
El ministerio es del Señor. Por eso tiembla la tierra ante la presencia del Señor. Por eso cuando nos paramos a predicar o nos paramos a dar la escuela bíblica, temblamos delante de la presencia del Señor. Porque esto no es por nosotros. Así que es con mucho respeto y con mucha entrega que nos preparamos para hablar de la palabra del Señor. La segunda enseñanza es que aunque el llamado al ministerio ciertamente puede ser motivo de temor, como vimos en los ejemplos, no debemos resistirnos a la vocación divina. Y aunque Dios es amor, no olvidemos que es el ser más poderoso del universo. Y es por esto que esos ejemplos que nosotros estudiamos narraban que ante el encuentro con Dios y esa impresión espectacular de la revelación divina, el ser humano se asombra, se atemoriza, se asusta. En el primer, ¿verdad? En Isaías decía, estoy muerto, soy hombre muerto. Ante esa impresión. Así que la próxima, ante el encuentro con el Creador, todo creyente debe mantener una actitud de temor reverente. Dado que los caminos divinos son mucho más altos y sublimes que nuestros caminos, jamás podríamos imaginarlo. Así nos dice Isaías 55. Quienes aceptan el llamado al ministerio saben que por la gracia divina el Dios que llama es el mismo que capacita. Cuando el Señor le llama, ya el Señor le capacitó para que usted haga lo que el Señor le dijo que hiciera. La tercera enseñanza, Dios capacita a toda persona creyente para perseverar en la fe. Y Dios capacita de una forma extraordinaria a personas que llama a posiciones de liderato en la iglesia. La próxima. El Nuevo Testamento menciona varios ministerios, tales como servir como apóstoles o misioneros, como profetas o personas dedicadas a predicar el evangelio, como evangelistas, pastores, maestros, por mencionar algunos ejemplos. Del mismo modo, Dios da diversos dones, capacidades o talentos al pueblo en general. Algunos de esos dones se relacionan con el conocimiento, con la sabiduría y la fe necesarias para pastorear al pueblo de Dios. Otros son dones de poder, como la sanidad y el hacer milagros. Mire, hermano, yo vengo de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Maná, en Naranjito, bien monte adentro. Y en mi niñez fui testigo de ver cómo los dones del Señor fueron derramados sobre gente tan humilde que nunca había asistido a una escuela. Yo vi personas, vi una señora muy anciana hablando en lenguas en un perfecto inglés. Jamás había asistido a una escuela. Jamás había salido del sector Maná a nada. Soy testigo de haber escuchado personas que apenas saben leer y hablar con una sabiduría que solo viene del Dios Altísimo. El Señor en su misericordia derrama los dones como Él quiere, a quien quiere. Porque el Señor no mira lo que nosotros miramos.
El Señor ve el corazón contrito y humillado, que el Señor no desprecia. Los demás dones enumerados en Primera de Corintios capacitan el liderato cristiano para comunicar el mensaje del Evangelio por medio de la profecía, por el don de lenguas y la traducción de esos idiomas. Es importante la traducción. Hablar en lenguas si el pueblo no entiende qué se ha dicho, ¿a quién edifica? Por eso otro don es la traducción. En cuarto lugar, la próxima, el llamado de Jesús a pescar gente para el reino de Dios. No se acabó con los 4 pescadores. Eso sigue hoy día. Y tenemos la responsabilidad entonces de proclamar que Dios se acerca de forma continua a la humanidad con el propósito de que se salve toda persona. Dios nos llama entonces a que abandonemos lo negativo de este mundo y que abracemos los valores positivos del reino de Dios. El proceso en el cual nos convertimos al Señor cambia la conducta nuestra. Por consecuente, cambia nuestros valores. Y eso nos permite que podamos acercarnos a Dios. Esa conversión cristiana, ese proceso por medio del cual el ser humano empieza la carrera de la vida en la fe, pero la fe en el Dios creador, se ha revelado por medio de Jesucristo. Y ahora nos capacita a todos y todas por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces la conversión puede ser tan dramática que Juan 3:1 al 15 la compara con nacer de nuevo. El cambio puede ser instantáneo, como puede ser un proceso de vida, ¿verdad? Siempre hablamos que nosotros somos como que un work in progress, ¿verdad? Estamos en proceso. En algunos ese milagro es progresivo y en otros es instantáneo, como nacer de nuevo. Y el Nuevo Testamento también describe ese proceso como la renovación de la mente. Es como querer adoptar la mente de Cristo y que nosotros pensemos, ¿verdad? Se dieron unos estudios bíblicos aquí hace unos años, ¿se acuerdan? La mente de Cristo. Que hablábamos de cómo echar mano de esa forma de pensar de nuestro Señor y nosotros adquirirlo y hacerlo de la misma forma. Del mismo modo, es necesario que se inicie a las personas que se convierten en el camino al discipulado cristiano. Las congregaciones cristianas comienzan a mermar cuando dejan de evangelizar. Y esto se empeora cuando dejan de discipular a sus creyentes. Así que si predicamos el evangelio y llamamos a la conversión, podremos tener nuevos creyentes. Y si discipulamos a los nuevos creyentes, nuestra iglesia continuará creciendo. Esa es la fórmula. Mediante el discipulado, lograremos el continuo crecimiento y maduración en la fe, lo cual nos ayuda a mantenernos firmes en los momentos de adversidad. Este proceso de crecimiento espiritual requiere inversión de tiempo y requiere mucha perseverancia. El discipulado entonces implica una crianza espiritual con mucha enseñanza y motivación para aplicar las enseñanzas bíblicas
a la vida cotidiana. El discipulado es todo lo que hacemos en la casa del Señor. Un hermano discipula a otro hermano, enseñándole cómo es la vida del creyente, acompañándole en oración, escuchándole sus inquietudes. Discipulamos cuando hablamos la palabra del Señor en la escuela bíblica, en el estudio bíblico, en la clase de discipulado, en todas esas instancias estamos discipulando. Y eso requiere una inversión grande de tiempo, un esfuerzo grande, una perseverancia grande. La hermana Lilian. Sí. Dice la hermana Lilian que es muy importante el esfuerzo de cada uno de nosotros como individuos, ¿verdad? Porque podemos estar enseñando, modelando, haciendo todo lo cual a eso nos llamó el Señor. Pero también está la responsabilidad de cada uno de nosotros de buscar esa enseñanza, de aprender, ¿verdad? Se habla de que esto es algo universal, esto es algo por lo cual todos tenemos una responsabilidad. No solo a los líderes que llamó el Señor para unas tareas. Hemos estado hablando de ese llamamiento, ¿verdad? Y a quienes llamó el Señor. Pero a todos el Señor nos llamó y nos dijo, id y haced discípulos por todo el mundo. Esa instrucción es para todos. Y para eso tenemos que prepararnos y buscar de esa palabra del Señor que nos nutre, nos alimenta, nos cambia, nos hace nuevos. Y eso que el Señor ha hecho con nosotros, ¿por qué no compartirlo con otras personas? En donde quiera usted esté, el Señor le llamó a compartir la palabra. Vea usted algo de apertura, lleve la palabra del Señor, no importa dónde estemos. A Johnny el Señor lo llamó a predicar el Evangelio en Walmart, en el Sesco, en donde el Señor lo ha llamado. A nosotros nos puede llamar a predicar la palabra en cualquier otro lugar. Ese llamado lo hace el Señor y es para todos. La próxima, estamos ahí. En resumen, tenemos la certeza de que indudablemente Dios llama. Dios llama a la conversión. Dios llama al discipulado. Dios llama a cada persona creyente a adoptar una manera de pensar que sea consona con la mente de Cristo. Y finalmente, Dios llama al liderato cristiano a dar la vida por el Evangelio. Algunas personas en la historia bíblica vemos que dieron su vida de golpe y eso les convirtió en mártires. Sin embargo, la mayor parte del liderato cristiano da su vida poco a poco, paso a paso, día a día, año tras año. No nos cansamos de hablar del amor de nuestro Señor. Uno no se retira de hablar del amor de nuestro Señor. Mientras haya aliento de vida,
Debemos estar hablando del amor de nuestro Señor. Damos la vida cuando abrazamos el ministerio cristiano, cuando estudiamos en preparación para el ministerio pastoral y laico. El Señor no nos llamó solamente a pastores y pastoras a hablar del mensaje del Señor. Ahí está el ministerio laico. Todos nosotros estamos llamados. Y cuando aceptamos ese reto de predicar el Evangelio, estamos entonces haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Finalmente, somos héroes anónimos que dedicamos nuestra vida a servir con amor a los demás. Esto lo hacemos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que así nos ayude el Señor. Pasamos a la oración. Poderoso Dios, alabamos y bendecimos tu nombre por tu grandeza, tu misericordia y tu poder. Te damos gracias por los ministerios y por los dones que has concedido a la iglesia. Te damos gracias por el llamado al ministerio y por el privilegio de dar la vida por el Evangelio. Gracias, buen Dios. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendiga. Tomamos unos minutos y pronto comenzamos el culto de alabanza, adoración y predicación y Santa Cena que tenemos para esta mañana.